Shabbat Shalom, querido Mishpachá, todos que están con nosotros en este Erev Shabbat, Bruchim Habayim, bienvenidos. Estamos contentos, todo el equipo de Ahavat Ami, Yeshivat Shuvu, aquí representando para nuestro Rey Moshiach Yeshua, el ungido de Adonai, y parando firmemente con nuestros hermanos, el pueblo judío, el Estado de Israel. Bendecidos que podemos compartir una palabra breve sobre Parashat Noach. Y muchos de los hermanos están hablando de la importancia de lo que es conocido como Hamas, la palabra que viene normalmente es traducido como violencia. Entonces yo voy a dejar que todos los diferentes hermanos da diferentes aspectos sobre eso, pero brevemente quiero mencionar que esa palabra también representa el opuesto de la Torá. Es una palabra que en inglés a veces lo traducen como sin ley o en contra la ley. Y hay otros aspectos de instrucciones de lo que deberíamos hacer que encontramos en Parashat Noach. Parashat Noach, la porción que estudiamos de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos en el libro de Génesis. Y antes de seguir, quiero bendecir al Eterno por la oportunidad de compartir una enseñanza de su palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de tus instrucciones. Y la porción empieza en capítulo 6 del libro de Bereshit. Y quiero ir directamente a algo que es conocido como los Sheva Mitzvot Noach, los 7 mandamientos de Noach. Es un término que usan los rabinos hoy en día para decir los 7 mandamientos que se debe guardar todas naciones. Los principios de los 7 leyes sí son los mismos principios en Hechos 15, pero la forma que se explica hoy en día por muchos de los diferentes ramas del judaísmo no es exactamente lo mismo, pero tampoco no es lo mismo. Es lo mismo, pero hay un poco diferente manera de explicarlo y verlo. Pero tampoco es lo que dicen los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel odian todo lo que es judío. Entonces atacan los 7 mandamientos de Noah como una conspiración. No vamos a entrar en todas esas mentiras. Simplemente te voy a enseñar que los principios de los 7 principios sí se encuentran en esta parashá. Y por eso no tenemos problema con decir que los 7 mandamientos son asociados con Noach, pero realmente viene de Adán. Y en eso voy a dar una referencia de Rambam Maimonides, que viene de Mishneh Torah, capítulo 9 de Reyes y Guerras, y dice lo siguiente, algo bien importante. Dice, respecto a 6 cosas se le ordenó a Adam Harishon, al primer hombre. Respecto al culto extranjero, es decir, Avodah Zará, a idolatría. Y la maldición es lo que traducen, pero realmente de bendecir el nombre. No maldecir, es decir, de bendecir al nombre. Y derramamiento de sangre, que realmente se puede entender de 2 maneras. Y relaciones prohibidas, relaciones sexuales prohibidas, o es decir, fornicación. Y robo, y un sistema de justicia. Ahora, vamos a ir versículo por versículo. Brevemente, esto es solamente una introducción. En
lo que se refiere como Avodah Zará, es decir, la idolatría, es decir, creer en otros poderes y someterse bajo otros poderes. Nosotros somos sometidos al Creador del mundo, el Dios de Israel. Y es mandamiento creer y caminar con Él. Eso es creer en el Eterno, es caminar con Él. Fe sin obras está muerto, como dice Jacob Atzadik. Entonces veamos en Bereshit, en Génesis capítulo 9, en capítulo 6, versículo 9, inmediatamente empieza la parashá con este mandamiento. Estas son las generaciones de Noach. Noach, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noach. Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et ha-Elohim hithalech Noach. Con el Aleph y el Tav ahí puesto. Pero enfocamos en lo que estamos hablando acá, que dice que él se hizo caminar, hithalech, en la conjugación de los verbos en hebreo, él está haciendo el acto. Él se hace caminar con el Eterno. Él escoge caminar con el Eterno. Para caminar con el Eterno, primero tienes que creer en Él y ser fiel en tu camino con Él. Primero que todo, primer mandamiento. Segundo, bendecir el nombre. Lo vemos en Génesis capítulo 9, versículo 26. Dice lo siguiente. Dijo más, bendito por Hashem, mi Dios sea Shem. La palabra Shem es nombre. Shem significa nombre, también significa carácter. Hay mucha información en estas frases, en estas palabras. Yo sé que la traducción en español lo tiene limitado, pero es mucho más. Y proféticamente está hablando de sus hijos, cuál tiene la bendición de ser representante del Eterno, que va a seguir el corriente de los seguidores del Eterno. ¿Quién va a ser el líder? Es Shem. De Shem viene Ever, de Ever viene Abraham Avinu. Y también significa bendecir el carácter del Eterno, tener ese carácter. Bendecir también significa ser inmersado en algo o injertado en algo. Es decir, injertar el carácter del Padre en ti mismo y también dar la bienvenida al representante del Eterno. En aquella generación era Noach, ahora va a ser Shem. Él bendice a Shem porque él va a ser bendecido del Eterno. Igual como uno tiene que bendecir a Abraham en su generación para conocer el Eterno. En la generación de Moshe Rabbeinu, si uno no da la bienvenida, Baruch haba, la palabra bendecir en bienvenida, en hebreo, si no da la bienvenida al representante del Eterno, es como si rechazaste al Eterno. Y por eso nosotros mesiánicos digamos Baruch haba Beshem Adonai, Yeshua Hanetzari. Damos la bienvenida a Yeshua que viene en el nombre de Adonai. En el mismo corriente, así estamos cumpliendo. Esos son los dos. Veamos eso en Hechos 15. Ya los dos no hay necesidad de explicar cuando Jacob Atzadik da su lista de requerimientos para los que están siendo injertados, porque ya creyeron en Dios y ya dieron la bendición al que vino en el nombre del Padre, el ungido, Yeshua. Solo que queda son 5. Y veamos Génesis capítulo 9, versículo 4, hablando de sangre. Y vas a ver que hay 2 mandamientos. Simplemente con mencionar sangre hay 2 mandamientos. 9:4 que dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El primer aspecto de sangre. El segundo aspecto de sangre, y mencionado en Hechos capítulo 15, desafortunadamente el mundo cristiano ignora muchos de estas cosas que fueron establecidos por los emisarios de Mashiach. Versículo 5 dice, porque ciertamente
demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Versículo 6. El que derramará sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, no matas. Sangre tiene doble sentido. No consumir la sangre y no matar. No ser violento como los demonios que estamos viendo atacando a nuestro pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Eso ya está establecido desde el principio. Ahora, lo que sigue, esos son 4. A otra número 5, que está hablando de prohibición de relaciones sexuales. ¿Qué sucedió con uno de los hijos de Noah? Hay diferentes interpretaciones, pero lo que deberíamos enfocar simplemente lo sencillo, el Peshat, que dice en 9:24, dice: y despertó Noah de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Esta es una referencia de Ham o de Canaán, el hijo de Ham. Si veamos un poco adelante, dice en versículo 20: después comenzó Noah a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Ham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos. Sea como sea la interpretación de esto, lo que veamos es algo, un falto respeto de lo íntimo, de ver la desnudez. Sea que él se juntó con la esposa de su padre, no sabemos si era su madre o no, o simplemente ver su padre en su desnudez. Todo esto, por la Torá, es prohibido. Y es lo mismo que lo traduce como fornicación en el pacto renovado, Hechos 15. Y esto da el próximo mandamiento: no robar. Robar lo íntimo de alguien en ese acto. Si es simplemente ver a alguien en su desnudez, lo robaste de su privacidad, de su integridad. Y si fue que él se acostó con las esposas de su padre, es robar la mujer que la mujer de su padre o de quien sea no pertenece a él. Solamente uno debe estar con su esposa, la persona que son unificados, juntos. Lo que es afuera de eso es robar. Y finalmente, juicios de instituciones. Instituciones de juicio, permiso. Veamos esto. Esto es pacto. Asegurar que los pactos con el Eterno son observados. Que las instrucciones del Eterno son observadas. Y veamos esto en 9:8 cuando dice: y habló Dios a Noah y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Es decir, tenemos que asegurar que la creación está obedeciendo esto, todos los que están en nuestro ambiente de autoridad. Y en todo esto estamos de acuerdo el movimiento mesiánico. Pero sí hay un desacuerdo. Lo que veamos aquí es que Rambam correctamente se refiere a los mandamientos de Adán y no de Noah. Específicamente lo que fue añadido en la época de Noah fue explicar la sangre. No consumir sangre, no matar. Eso tenía que ser explicado en más detalle en la generación de Noah.
Pero realmente los principios de todo empezó con Adam Harishon, con el primer hombre. Y es este término que se usa en el pacto renovado, Adam, hombre, la humanidad, el nuevo hombre. Entonces en el pacto renovado no llama a los que vienen a abrazar al Eterno, a su ungido y empezar su camino con el Eterno. No los llama Bnei Noach, los llaman Bnei Abraham. ¿Y por qué? Hay una razón bien importante, y eso se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, y dice así en versículo 28. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mesías Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sos y herederos según la promesa. Obviamente hay hombre, obviamente hay mujer, y es en contra de la Torah decir que no existe. El punto de Rav Shaul es que en los ojos del Eterno todos somos igual, aunque tenemos diferente función. Hombre tiene función, mujer tiene función, hijo tiene función, la rama natural tiene su función, y los que están siendo injertados tienen que pasar por un proceso de injerción. No han llegado a la madurez de la Torah, tienen que empezar con cosas sencillas. Otro desacuerdo que en Hechos 15 dice, y seguirán estudiando la Torah cada Shabbat, es decir, van a guardar Shabbat y van a seguir madurando en su camino y su estudio y aplicación de la Torah. Empiezan con los 7 mandamientos de Adán, pero siguen aprendiendo y aplicando más y más, dependiendo en su camino y su madurez. Eso sí es la diferencia. Y en llamar los discípulos de Yeshua que son injertados Bnei Abraham, es decir, son parte del pueblo, Gerim Toshvim, residentes, empezando su camino en los pactos con el Dios de Israel. Shavua Tov.